Rabino, un placer verte. Hola Luis, ¿cómo estás? Lo único que sé decir es Shalom, Baruch atah Adonai, y hasta ahí llegué. Hay un montón de nuevas palabras que podemos aprender juntos, Está que son bien. muy lindas también. Empecemos por el principio, sobre todo para los que somos ignorantes. ¿Cómo te consagrás cómo se consagra una persona como rabino? Uy, es una historia larga, pero son, por sobre todas las cosas, muchos años de estudio. Muchos años de estudio. Pasa que la palabra rabino, recién hablas de consagrar, ¿no? Generalmente uno compara rabino con sacerdote, ¿no? En el cristianismo, y no... El rol quizá puede parecer similar, pero no tiene nada que ver. Porque el sacerdote, incluso en tiempos bíblicos, los sacerdotes hebreos, ¿no? Tiene que ver eminentemente con lo ritual. Es una persona encargada de los rituales. Un rab no está encargado de los rituales, hace rituales. Pero la palabra rab en hebreo quiere decir maestro. Es un profe. Sabe un poquito más, porque estudió un poquito más y te puede orientar hacia algún lugar, no solamente en el libro o en la ceremonia o en las oraciones, sino especialmente en qué hacer, ¿no es cierto?, con esto que te pasa en este momento. Es un estudioso y un maestro de los textos. Esa es la gran diferencia. Además, una gran diferencia también es que el sacerdote tiene una bajada divina, ¿no? Y una vocación que viene desde el cielo allí. El rabino es como mucho lo que se llama un sheliach tzibur. Ya te voy enseñando algunas palabras que son más difíciles. Sheliach tzibur es un enviado de la comunidad. O sea, es la congregación el que decide que esta persona los pueda orientar. No viene desde arriba, sino que viene desde abajo. Y por último, tampoco hay grados o escalafones. Rabino es... No hay un papa de los rabinos. No hay, somos todos, es igual que Moisés, que Maimónides, es un montón. Pero somos todos exactamente en el mismo lugar, es completamente horizontal. Y en nuestro caso, aquí en Latinoamérica, nosotros tenemos un seminario rabínico. Yo soy egresado aquí, en el seminario acá, fueron muchos años, cerca de 8 o 9 años de estudio, y el último año es un año de estudios en Israel, en Jerusalén. ¿Cómo estás viviendo personal y como miembro de la comunidad desde el 7 de octubre pasado con este ataque terrorista? Bueno, es como un shock de emociones, ¿no? Hay una cantidad de cosas que suceden dentro y que suceden afuera, y además fue mutando todas estas semanas en la impresión y en las cosas que uno va viendo, que va escuchando, ¿no? De lo que pasa alrededor y de la manera en que se ve y se analiza lo que pasa desde muchísimo desconocimiento, ¿no? Político, histórico, religioso, ideológico, muchísimo desconocimiento. Hablo de un shock de emociones porque por supuesto uno está primero horrorizado, impactado por imágenes que no se ha mostrado todo lo que pasó el 7 de octubre. Se ha decidido no mostrar las barbaridades que pasaron, porque son imágenes que las teníamos pensadas de otro tiempo a nivel otro siglo. Yo lo he comentado en nuestra generación, y cuando hablo de generación hablo de 0 a 80 años. Nunca habíamos asistido a este nivel de violencia y horror en colores y en nuestros celulares. Desde la Segunda Guerra Mundial levantamos monumentos, museos, videos, películas, recordatorios, ceremonias, con un montón de fotos y videos en blanco y negro, de otro tiempo, de cadáveres apilados en las calles y de un odio que solamente habla de salir a asesinar. Sin ningún tipo de filtro, de civil, no civil, de grande, de chico, de niño, de bebé, de padres que tienen que asistir al asesinato de sus hijos de las maneras más horribles, o de chicos que ven cómo asesinan a sus padres en sus ojos. Nunca vimos un sadismo de este nivel. Porque por supuesto que hoy estamos todos preocupados por los civiles, pero he escuchado pocos que hayan dicho que lo que hizo Hamás fue salir a buscar civiles. Chicos que estaban bailando en una fiesta y asesinarlos sistemáticamente. O raptar, al día de hoy hay bebés raptados. Yo escucho en pocos lugares acerca de los casi 250 civiles, abuelos, abuelas, niños,
raptados que nadie sabe de ellos. No sucedió nunca en la historia esto, porque ha habido situaciones dramáticas de secuestros. Recuerdo cuando se secuestró un avión entero, ¿no es cierto? Pero estaban todos los secuestrados ahí. O hace unos años, no sé si te recordarás, que fue una masacre, fue un desastre en Rusia, creo que había sido en un teatro. En el teatro, 300 claro, sí. secuestrados, Sí. todos, pero estaban todos ahí. Acá nadie sabe dónde están, qué pasó, en qué túnel estará. Y increíblemente en ese shock de emociones uno empieza a ver no solamente la impotencia también de la distancia, sino la amargura y la tristeza, ¿no? De ver la cantidad de reacciones de un montón de lugares que hablan de proporcionalidad o desproporcionalidad, cuando lo que se está intentando hacer es ver dónde está toda esta gente. Cómo Sí. cómo se buscan a los secuestrados y se termina con este terror. A mí me pasó primero con el horror puramente humano, o sea, de enterarte, como vos decís, del solo relato sin ver las imágenes de criaturas decapitadas, mujeres violadas, personas descuartizadas. Me impactó lo que yo denominé sí, pero. Sí, bueno, nos solidarizamos, pero. Y yo digo, el sí, pero es cuanto menos cómplice, sino tan asesino como. ¿Cómo reaccionás con eso? Sí, es lo que te contaba, es realmente es doloroso ver cómo Occidente y cómo una cantidad de organismos, organizaciones, movimientos que defienden los derechos que ha logrado y alcanzado Occidente, el lugar de civilización que ha logrado Occidente con los avances, especialmente en derechos humanos, en la igualdad del hombre y la mujer, en el trabajo. Hay muchísimo por hacer, pero en el enorme trabajo que se ha logrado en la igualdad del hombre y la mujer, en la protección de las minorías, en la igualdad de género, en la libertad de elección sexual, en la democracia, en el pluralismo, en la diversidad, en todas estas cosas que abrazamos fuertemente, como un montón de organizaciones, decía, instituciones, movimientos, especialmente autopercibidos como progresistas o de izquierda, defienden autocracias y dictaduras que solamente oprimen a sus poblaciones, pisotean a su gente y le quitan todo tipo de derechos, los derechos de la libertad ideológica, de expresión, de elección, los pisotean intelectualmente, emocionalmente, ideológicamente, políticamente, y terminan defendiendo este tipo de organizaciones, ¿no es cierto?, que hoy están contra Israel. Pero acá el ataque es contra Occidente todo, porque de alguna manera lo que hizo Israel o el pueblo judío después de 2000 años de vagabundear por el mundo y haber sido sistemáticamente estigmatizado por ser un paria y no tener ningún lugar, ahora que sí tiene un lugar también es estigmatizado por tener un lugar. Y lo que hizo Israel en su derrotero por Occidente fue llegar a todas estas cosas que fue tomando y recolectando de Occidente al enclave de Medio Oriente. Porque el pueblo judío sale de Oriente, obviamente. Pero en su exilio por Occidente lleva la potencia del pluralismo, de la diversidad y de la democracia a Oriente. Y eso es insoportable. Es insoportable para Oriente. Lo que parece ridículo es que sea insoportable para Occidente también. Ahora quiero que hablemos, y porque te he leído y te he escuchado diferenciar claramente entre una organización terrorista que propone la desaparición de Israel de la faz de la tierra sin metáfora. O sea, porque digo, a veces yo digo, no es que es una organización terrorista que la desaparición de Israel de la faz de la tierra. Me gustaría que habláramos de Hamás y de los palestinos y demás, pero pensaba esto, Gerardo Rosín, un amigo rosarino y paisano, una vez discutiendo, yo le decía, en algún momento uno tiene que estar preparado para que te digan puto de mierda. Y él me decía, ¿y cuando te dicen judío de mierda? ¿Qué te pasa cuando escuchas judío de mierda? Es tremendamente doloroso, es el mismo tipo, es exactamente ese sentimiento de, aparte desde, uno tiene que saber que toda violencia nace desde la ignorancia, desde el desconocimiento. Y que creo que es una de las grandes cosas que tenemos como comunicadores, ¿no? Enseñar, divulgar, difundir, explicar,
sin responder con el mismo nivel de violencia, primero y principal. Es doloroso que en este tiempo, ¿no?, en donde pensamos que ya hemos crecido y nos hemos desarrollado como civilización, tener que estar explicando a veces cosas que no necesitan ninguna explicación, ni desde lo sexual, ni desde lo religioso. Y por supuesto que es doloroso. Es doloroso que intenten transformar en un insulto tu identidad, quién sos, ¿no? Es algo... y tiene que ver también con, lo comentaba la otra vez, esta definición de lo que qué es el antisemitismo, ¿no? Y que es un virus que ha mutado con el tiempo, que ha mutado a través de los siglos. Es un virus irracional, pero que de manera muy inteligente ha mutado. El antisemitismo es un virus que ha mutado siempre según el valor que regía en cada época. En la Edad Media, el valor más importante que regía era el de la religión. Y entonces se lo persiguió al judío por su religión. Tenía que convertirse. Si se convertía, salvaba su alma y podía seguir viviendo. Pero si no, la hoguera. Y así asesinaron a cientos de miles de judíos por permanecer firmes en su fe. Como muchos se convirtieron también. Pasó el tiempo y la religión dejó de ser la variable más importante y pasó a ser la ciencia. Siglo XIX, el siglo XX. Y entonces se lo dejó de perseguir al judío por su religión y se lo persiguió por su raza. Ahora resulta que era una raza. Y si tenías algún nivel de judaísmo en sangre, con algún abuelo, era suficiente para que vas a Auschwitz. Quizás esa familia ya se había asimilado por completo y esa persona era cristiana o laica, no importa. Si había alguna sangre judía era suficiente para ir al horno crematorio. Y se asesinó a 6 millones de judíos en 6 años. Todos civiles. Todos. Y quiero aclarar una cosa. No hubo jamás, nunca, ningún tipo de acto vandálico ni de venganza por eso que sucedió. Jamás se persiguió a un alemán o a una institución alemana o polaca, ni en Alemania, ni fuera de Alemania, ni fuera de Polonia, por eso que sucedió. No existe la palabra venganza en el diccionario hebreo. Ahora pasó el tiempo y dejó de ser la ciencia, lo más importante son los derechos humanos. Y entonces se persigue al judío por violar los derechos humanos. Solo en esa vara. Como te decía antes, nunca tuvimos un Estado, y ahora que hay un Estado, entonces el antisemitismo se transforma en antisionismo. Y ahora ha llegado a una evolución mucho más elevada ese virus. El antisemitismo ha descubierto al nuevo antisemita, que es el pueblo judío. O sea, ahora el nuevo nazi es el judío. El nuevo judío es el pueblo palestino perseguido. Wow. Es increíble cómo la narrativa ahora ha descubierto al nuevo nazi y se tilda de aparato genocida al pueblo de Israel. Es interesante esto del genocidio, mira, o de limpieza étnica, ¿no es cierto? Te decía recién acerca de la Segunda Guerra. Dato mata relato, lo escuchamos muchas veces, ¿no es cierto? Antes de la Segunda Guerra Mundial había 18 millones de judíos. 18 millones. Hoy, 80 años después, hay 14 millones. Nunca se llegó a antes de la guerra. Quiero recalcar esto, 14 millones de judíos, vive más gente en el conurbano bonaerense. Hablo en total en el mundo, 14. En Israel, en el año 49, apenas nace el Estado, había 950.000 árabes. 950.000 árabes. Hoy hay 5.300.000. Dato mata relato. Sí, o sea, no... Ahora, Rabino, me quiero detener en 2 datos que dijiste, que me parecen centrales porque ayudan no solo en esta cuestión, sino en general. Hablaste de la ignorancia y hablaste de la evolución. Empecemos por la ignorancia. La ignorancia da miedo, o sea, lo que no conozco da miedo. Claro. Y lo que da miedo trato de que no exista. Claro. Me parece, esto funciona para la cuestión judía, para la cuestión de la diversidad, para todo, ¿no? Para todo, sí. El origen de toda discriminación y no aceptación es la ignorancia y el desconocimiento.
cuando uno no conoce lo que tiene enfrente, lo primero, como vos decís, es el miedo, y por sobre todas las cosas, el miedo a que yo deje de ser lo que soy. Porque mirá si encima me siento y me convence, ¿no es cierto? Entonces lo mejor es tenerlo lejos, Rápidamente, claro. porque yo soy esto. Acá es muy importante el concepto de la palabra de la integración. Integrar al otro es hacerse uno más íntegro, más total. La importancia de integrarnos es saber al otro, conocer al otro, y entonces yo crecer en mi propia personalidad, en mi propia identidad. Yo hacerme más fuerte al saber quién soy, cuáles son mis valores, cuál es mi historia, cuál es mi religión, mi identidad sexual, la que sea. Al hacerme más fuerte me puedo integrar con el otro sin tener el miedo a que el otro me invada en mis propias convicciones. Y entonces poder tener una paleta de colores mucho más interesante en la conversación, en la calle o en la vida. Y el otro tema que vos planteaste es la evolución. Yo te confieso que, perdón, la primera persona al singular, cuando empecé a recibir los datos de lo que pasó aquel 7 de octubre, cuando te decían decapitaron bebés o los pusieron en los hornos de las cocinas de los kibutz, yo decía, evoluciona. ¿Viste el planteo de Hannah Arendt? Digamos, evoluciona positivamente el hombre. Y a mí viendo esto me vuelve a poner en duda si es que hay una evolución o es una involución. Mira, yo soy un absoluto y total, yo afirmo 100%, y no solamente porque sea positivo o optimista, que la civilización y la humanidad solamente ha evolucionado y cada vez está y que hoy incluso está en su mayor nivel. Tomar a un minúsculo grupo de radicales extremistas que están por fuera de toda lógica de la civilización y de la humanidad, como los referentes de qué es la humanidad, me niego. El tema es si el resto de la civilización puede comprender que eso no nos puede representar y que no lo podemos hablar ni siquiera con un sí pero. El sí pero me parece más de involución que lo que un extremista que está fuera de cualquier lógica haga. A mí me preocupa mucho más hoy lo que está sucediendo, ni hablar en Europa, porque Europa hace mucho tiempo que está perdida en su búsqueda de su propia identidad, con todo lo que está sucediendo, con una cantidad de avances del mundo islámico puntualmente más extremo. A mí me preocupa mucho lo que está pasando en las universidades americanas. Hoy no hay una sola universidad norteamericana que no tenga una cantidad de protestas y una cantidad de marchas pro Hamás, y pro ni siquiera un sí pero, pro todo lo que está pasando. Eso es sumamente alarmante, que Occidente no logre ver que está en peligro. Digo, el debate que se da allí, los que tienen la suerte de haber conocido Israel, dato mata relato de vuelta, se encuentran, más allá de compartir o no el color político del gobierno de turno, pero se encuentran con una democracia liberal donde las mujeres y los varones tienen los mismos derechos, donde los gays y los heterosexuales lo mismo, donde hay respeto por las identidades, donde hay ultra religiosos y ultra, si vale el término, agnósticos, frente a un territorio que está ahí al lado, donde una mujer no tiene el mismo valor, no hay chances del estudio, no hay posibilidad de... Digo, ¿por qué esta solidaridad con esto que es obviamente algo que uno no aceptaría como vida propia? Es realmente inentendible lo que te decía antes, ¿no? En relación a lo que vos contás acerca de Israel, mira, te voy a dar un par de datos, ya que está, mira. El primer congreso sionista fue en 1897. Herzl. Pequeño paréntesis, porque creo que todos sabemos qué es el sionismo. ¿Podés describir qué es el sionismo? Sí, el sionismo es un movimiento judío que nace a fin del siglo XIX, 1897, con Teodoro Herzl, que congrega a judíos de casi todos los países del mundo en Basilea para empezar a diseñar el proyecto de realización de un Estado propio judío en la tierra de Israel.
El origen de ese congreso es justamente algo que vimos ahora en colores y que nunca nos hubiésemos imaginado. Era la sistemática persecución de judíos en el este de Europa, pogromos que asolaban las villas judías, que dejaban un tendal y centenares de muertos en las calles, y se veía que el antisemitismo cada vez crecía y crecía más. La gota que derrama el vaso en Herzl, que es el promotor, ¿no es cierto?, el fundador del movimiento sionista, él era periodista, es cuando asiste al famoso caso Dreyfus en Francia. Dreyfus era un general muy importante en la milicia francesa, muy importante, condecorado, luego rápido, ¿no? Y es destituido después de una cantidad de denuncias falsas por ser judío, en una institución pública, vergonzante, y como Herzl estaba presenciando ese tribunal infame, ¿no es cierto? Él ahí se da cuenta que es la gota que derrama el vaso, ¿no? Porque en la misma Francia de la libertad y la democracia ya no se sostenía ni siquiera la libertad de expresión y de ser judío de una persona tan condecorada en la milicia francesa. O sea, no se permitía al judío vincularse e integrarse a la sociedad. O sea, se lo perseguía por tener sus propias tradiciones y estar afuera, guetizado, y se lo perseguía por querer integrarse a la sociedad. O sea, no había escapatoria. Y como no había escapatoria y no había ya dónde ir, entonces comienza el proyecto de poder fundar un Estado como el resto de las naciones. Era un tiempo en donde justamente crecían los proyectos nacionales para salvar al pueblo judío del exterminio. Comienza ese proyecto, te decía, en relación a la paridad de hombres y mujeres. El segundo congreso sionista, que es en 1898, se decreta que la mujer tiene igual de voto que el hombre. 1898, 50 años antes que Francia, que la mujer podía votar igual que el hombre en ese congreso. Para que veas la base del movimiento sionista de pluralista, ¿no es cierto? Él escribe un libro, Alt-Neuland, La Nueva Vieja Tierra, en donde describe, es un profeta, el tipo es increíble, en donde describe la tierra de Israel con árabes y judíos viviendo de manera solidaria, democrática, hombres y mujeres en paridad de condiciones, al igual que el tema, todo, diversidad sexual, es algo increíble. Hablo de fin del siglo XIX. Un avance. Él en ese año, en el primer congreso, dice, no sé si en 5, pero en 50 años vamos a tener un Estado judío. 50 años y 6 meses después del discurso de él, Ben Gurión declaró la independencia del Estado de Israel. Él muere muy joven, muere a los 40 y poco de años, nunca asistió, por supuesto. Pero el movimiento sionista nace justamente porque veía el avance del antisemitismo como la destrucción del pueblo judío en Europa. Cosa que sucedió. Se había avanzado en poder llegar a lograr el Estado hebreo. La declaración Balfour fue en 1917, la aceptación de los ingleses de darle el Estado judío en la tierra de Israel. Sin embargo, en la mitad viene la Shoah, viene la Segunda Guerra Mundial. Y se asesinan sistemáticamente a 6 millones de judíos. Lo vio venir, vio que sucedía. Lamentablemente no llegaron a construir el Estado antes de eso. Rabino, ¿cómo vivís? Te pasará obviamente mucho más que a cualquiera de nosotros que hemos tomado posición. Cuando dicen, sí, pero ahora los judíos están matando civiles, niños, bombardean hospitales, etcétera, etcétera. Me destruye el corazón cada vida humana. Judío, no judío, alto, flaco, argentino, boliviano, israelí, iraní, palestino. No. Cada vida humana es un reflejo del Kadosh Baruj Hu, de Dios en la tierra, sin distinción. Pero esto no es una guerra. Acá estamos hablando ya no solamente del derecho del Estado de Israel a existir, sino quizá del pueblo judío a existir. El pasado vuelve a tocarnos la puerta, Luis. El temor del fin del siglo XIX, de la continuidad de la existencia del pueblo judío, lamentablemente vuelve a tocarnos la puerta, porque si fuese simplemente un problema territorial o de soberanía de algún nivel de tierras, entonces no estaríamos viendo persecuciones en aeropuertos en Rusia cuando bajan judíos. No estaríamos viendo insignias pintadas en caballito en los edificios, como pasaba en Múnich en la década del 30. Yo no tendría que poner o triplicar la seguridad con patrulleros
y seguridad privada en un templo en donde venimos a rezar por la paz. ¿Triplicaste la seguridad? Obvio. Tuvimos que blindar todas las puertas, especialmente. Mira, hablando de derechos, la única minoría en el mundo, a la que sus hijos están sometidos cuando van a estudiar a la escuela matemática, a pasar por pilotes, barrotes, seguridad y cacheo, son los chicos judíos. Ninguna otra minoría en el mundo. ¿Sabes que leí eso? Romina Mangel publicó, ya no me acuerdo dónde, un texto diciendo que ya se había alterado para todos estos chicos, entran por otras puertas, suspendieron los festejos. Ninguna minoría en el mundo tiene que sufrir que sus hijos sean cacheados antes de entrar a la escuela. No existe. Pero eso nadie habla. Y acá, como te digo, no es una cuestión de soberanía de algún pedazo de tierra o de independencia, porque Gaza es un Judenrein. Es lo que soñó Hitler en Europa. No hay judíos. No hay judíos. Incluso cuando se habla acerca de los colonos en Cisjordania, es como si estuviese prohibido que un judío pise una tierra árabe. Ahora, dentro del Estado de Israel, no hablo de Cisjordania y Gaza, dentro del Estado vive 1.800.000 árabes. 1.800.000 árabes de una población de 9 millones. El 20% de la población es árabe. En Israel, no hablo de Gaza y Cisjordania. No solamente eso, tienen partidos políticos. El 20% del Parlamento tiene diputados árabes. De Israel. Una de las bancas de la Corte Suprema de Justicia es árabe. Trabajan en los hospitales, se reciben en las universidades, son atendidos por los hospitales. Estoy hablando del 20% de la población. Sin embargo, en Gaza no vive un solo judío. La pregunta es ¿por qué no hay judíos en el Parlamento de Gaza? Por dos cosas. Porque no hay judíos y porque no hay parlamento en Gaza. Ahora, esto de que no pueda siquiera un judío vivir ahí, habla de que no es solamente una cuestión territorial. Y esto que vos dijiste hace un rato en la entrevista, no es algo que simplemente sepas o que conozcamos. Hay que simplemente googlear y mirar los videos de los líderes de Hamas que viven cómodamente en sus palacios de Qatar, millonarios, no viven en los túneles de Gaza, viven millonarios en sus palacios en Qatar, diciendo que el Estado de Israel es ilógico y que no tiene que existir. Acá no se trata de la independencia de Gaza, se trata de la eliminación del Estado judío y la eliminación de su pueblo. Hay algo que es muy trágico. Y te hablo de esto porque habla de cuál es el nombre del ejército de Israel. El ejército de Israel se llama el Ejército de Defensa de Israel, Tzal. Haganah le dice el Ejército de Defensa de Israel. Es un ejército de defensa porque es nuestro último lugar en donde estar. Es algo fenomenal, porque solo pasa con el Estado judío. Esto de tener que estar explicando que tiene derecho a defenderse. Porque son frases que quedan, y que quedan bien hasta para ser políticamente correctos. Todos los que dicen, Israel tiene derecho a defenderse. Y uno dice, no me digas. ¿Quién no? ¿Vos no tenés derecho a defenderse? Obvio. ¿Quién no? O Israel tiene el derecho a existir. Israel es el único que en todo foro internacional se discute acerca del derecho a la existencia del Estado de Israel. Ningún país está en signo de interrogación si tiene que existir. Argentina tiene que existir. Es como una Estados pregunta. Unidos tiene que existir. Irán tiene que existir. Y por supuesto, por eso, insisto, esto no es una guerra entre países. Acá hay una banda de forajidos que encapuchados entraron a las casas de familias en un fin de semana largo, a asesinar bebés. Y el Ejército de Defensa del Estado de Israel entiende que esa es también la primera etapa de muchas más. Hay miles y miles de cohetes que siguen cayendo al día de después de un mes. Nadie dice, miles de cohetes por día que caen en las poblaciones civiles de Israel. ¿Qué se hace? Lo que se haga va a salir mal, ¿eh? Lo que se intente hacer va a salir mal. Ahora hay una cosa que es muy importante. Yo creo que hay que saber diferenciar, y para esto necesitamos nuestra mente, entre el dolor y la expectativa y el deseo. Y estas son cosas que funcionan en diferentes lugares de la mente. Porque el dolor
así como el placer, funciona en una parte que es el tallo del cerebro humano. Y tiene que ver con el ahora, con el ya, con lo que te pasa en este momento. Es lo reactivo. Tanto el dolor como el placer, es coyuntural, es lo que te pasa ya. Sin embargo, en el córtex, en la parte nuestra que tiene que ver con la creatividad, la imaginación, la racionalidad, el sentido, el para qué, allí están nuestros deseos y nuestros miedos. Porque tiene que ver con lo que viene, con lo que vendrá. Y creo que ahora estamos atravesados por el dolor, por lo que nos duele de lo que pasa, y tenemos que trabajar por pasar todas esas emociones a otra parte de nuestra mente, que es a dónde queremos ir, qué es lo que queremos lograr, ¿Y a dónde qué queremos mundo ir? necesitamos. Te lo pregunto como rabino, como Alejandro judío, ¿a dónde querrías ir? Mira, aquel que cree en Dios y que cree que Dios creó al mundo, y cuando hablo de Dios hablo de todos los formatos posibles, es un nombre, ¿no? Es una palabra, que cada uno entienda: energía, potencia, espiritualidad, todo está bien. Aquel que entiende que la creación del mundo es un milagro y un misterio por sobre lo natural, solamente tiene que mirar cómo está creado el mundo. El mundo es un mundo en colores. No hay una planta igual a la otra, no hay un animal igual al otro, no hay una caída del sol igual a la otra, no hay un paisaje igual al otro, no hay un amanecer igual al otro. El que haya creado este mundo es un Dios muy plural, es un Dios muy diverso. No hay un rostro igual al otro. ¿A quién se le ocurre que este Dios le gustaría que solo le canten en un solo idioma? Tenemos que aceptar y entender que es maravilloso que cada uno entienda, crea, sienta y cante de su manera, y de esa forma a transformar al universo entero en un cuadro mucho más hermoso. Yo espero por ese tiempo. El pueblo judío no espera que el mundo sea judío. No espera. Espera que cada uno pueda, en su particularidad, expresarse de manera genuina, auténtica, total, y crecer espiritual y emocionalmente para que todos crezcamos. Déjame estropear esta imagen hermosa que usás. El fundamentalismo islámico sí quiere que todos seamos. Esa es una gran diferencia. El que no, claro, el tema de salvar almas, ¿no es cierto? O de terminar con los infieles. Todas estas frases tremendas que no son del Islam, son del radicalismo islámico, ¿no? Hay que aclarar también. Del fundamentalismo religioso que solamente ve las cosas en blanco y negro. No en El mundo es colores. como yo digo o no es. Hay algo que me resulta atractivo como buen agnóstico, como si uno pudiera elegir, de los monoteísmos, atractivo del judaísmo, es que la duda es un valor para ustedes. Para los otros monoteísmos es una complicación la duda. La duda es la llave para la sabiduría. La duda es la llave para la sabiduría. O sea, es la pregunta. El judaísmo es un mundo de preguntas. No es un mundo de respuestas. Es un mundo que te abre a hacerte las preguntas más profundas. Mira, Heschel, el rabino Heschel, uno de los grandes pensadores del último siglo, decía que la religión es la respuesta a las preguntas últimas del hombre. Que el problema en este tiempo es que muchos se han olvidado cuáles eran las preguntas, ¿no? Y creo que esa es una gran definición. El ser un buscador todo el tiempo. El preguntarse acerca de uno y acerca de lo que me preguntaste y a dónde vamos. Ahora digo, ¿cómo convive, de vuelta como no judío, la ortodoxia de un Lubavitch con el progresismo de otro rabino o de otra corriente? De otra corriente sería yo. Claro. ¿Cómo te definís como? ¿Como un de la corriente? Yo pertenezco al movimiento conservador Masortí, que es parte del mundo liberal judío. Sí. Sos conservador liberal, ves que son raros. Sí, somos ves raros. Que me cuesta. Sí, es un nombre que no me va. cuesta un montón. Pero digo, sí, entre vos... El título, el nombre del movimiento es heredado de otro siglo y de otro lugar. No quiero poner nombres de rabinos para que nadie liberal. se ofenda, pues no corresponde. Pero digo, entre el rabino Bruch y el rabino X, conservador, Sí. ¿cómo se Te convive? cuento. Una de las cosas que son bellas dentro del judaísmo es su diversidad interna.
históricamente el pueblo judío ha sido diverso en su concepción y en su forma de entender el mismo judaísmo, desde tiempos bíblicos, de los mismos tiempos bíblicos. En tiempos bíblicos eran 12 tribus, y cada tribu tenía hasta algunas diferencias idiomáticas, su bandera, su color, su propio ejército, sus propias leyes internas. Y así fue pasando el tiempo y cuando fueron al exilio tuvieron que escribir los judíos la interpretación de la Biblia, de la Torá, y escribieron el Talmud, que es la gran enciclopedia judía. La explicación a la Torá es el Talmud. Bueno, hay 2 Talmud. Hay 2, uno de Jerusalén y uno de Babilonia. Y hay contradicciones entre ellos, y está bien, y así convivimos. Entonces pasó el tiempo y siguió siendo diverso, y fueron Ashkenazim y Sefaradim. Y tenía que ver con el lugar en el mundo en donde vivían. Y de pronto en Pesaj, que es la fiesta más famosa y más concurrida de todos los judíos, los Ashkenazim comen cosas que los Sefaradim jamás comerían porque están completamente prohibidas. Pero somos todos el mismo pueblo que festejamos lo mismo. Hay un libro que es muy famoso y muy interesante y muy importante, que se llama el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch es el libro de la ley judía. Allí se condensan todas las leyes. Como que todos los judíos, esto es un libro del siglo XV, XVI, se pusieron de acuerdo que esta es la ley. Ya está. Después de tantas divisiones y tantos pensadores, como te dije, los rabinos, es todo horizontal. No hay un papa rabino que dice, así es la ley. No. Y vos sabés, 2 judíos, 3 problemas, 3 problemas, 4 discusiones, 5 sinagogas. O sea, total. Y ante tanta diversidad de opiniones y de leyes y de cosas, etcétera, finalmente se llega a un libro que es el Shulchan Aruch, que es la compilación de 2 grandes maestros, uno sefaradí y uno ashkenazí, de la época. El sefaradí era Yosef Karo, el ashkenazí Moishe y Seles, todo siglo XV estoy hablando, que eran los grandes rabinos de las 2 grandes corrientes de aquel momento, ¿no? Y uno escribe un libro que se llama La Mesa y otro escribe un libro que se llama El Mantel. Y juntan los libros, se llama La Mesa Servida. Entonces vos vas a ese libro, por ejemplo, y en Pesaj, ¿qué hacer? Y bueno, el sefaradí dice, bueno, nosotros en Pesaj comemos arroz. Y el ashkenazí abajo dice, bueno, y nosotros no. Lo interesante es que está todo dentro del mismo libro. Elige tu propia aventura. Esa es la convivencia ante mi pregunta. ¿Cómo, en lo personal, cómo te llevas con cuestiones tan complicadas como, no sé, interrupción voluntaria del embarazo, matrimonio igualitario? ¿Cómo me llevo? Me llevo bárbaro. Por supuesto, a ver, cada uno es un tema en sí mismo. La interrupción voluntaria del embarazo para el pueblo judío, la posición judía en relación a eso no es ni pro-life ni pro-choice. Es ninguna de las dos y las dos a la vez, es un punto medio. No está permitido la interrupción, pero ante el caso de peligro de vida de la madre, es una obligación. Pero esto es del tiempo de la Mishnah, hablo de hace 2000 años. En el tiempo de la Mishnah del Talmud, que te conté, 2000 años atrás, nuestros textos dicen que es obligatorio hacer el aborto ante el peligro de vida de la madre, y te explican cómo hacerlo, incluso con el bebé muy avanzado, 8 meses. Hoy hay varios pensadores y parte del mundo del pensamiento judío que se redefine qué quiere decir peligro de vida. ¿Qué es peligro de vida? Claro, solamente vida es solo física, que te va a morir. Claro. La vida emocional, la vida de futuro, la vida psicológica. Entonces se abre un abanico a pensar. No es simplemente la aceptación automática de un aborto por el derecho a la vida también que comienza en ese embarazo, pero sí en la definición de la vida de la madre. ¿Y con el matrimonio de personas del mismo sexo? La parte de matrimonios dentro del mismo sexo, como te dije, por supuesto dentro del judaísmo hay una pluralidad de ideas. En el mundo ortodoxo obviamente no está aceptado, en el mundo liberal sí. Hay muchas posturas y muchos rabanim que ya han llevado adelante matrimonios también aquí en la Argentina. Se ha desarrollado en el mundo liberal, por supuesto, una ceremonia puntual para bodas de personas del mismo sexo, que se llama Brit Ahava, el pacto de amor, y se la lleva adelante. ¿Estás seguro que Dios existe? Sin dudas. Mira que me dijiste que la duda era importante.
Sí. ¿Qué pregunta tenés? Sin dudas, Que te lo explique. en lo posible. Que te diga dónde. ¿Cuál es tu, digamos, yo soy de los respetuosos de la demostración científica o Claro. empírica o de la demostración física? Sí. Te voy a decir que entiendo yo por Dios. Primero entender que la palabra Dios es una forma de intentar encapsularlo en un término. De hecho, la palabra Dios es... el origen de la palabra Dios es interesante, como para que un judío diga la palabra Dios o creer en Dios. La palabra Dios viene del latín theos, teo, que viene de Zeus, del griego. El nombre Zeus se transformó a Theos, Dios. Digamos que a mí me gusta explicarlo desde la palabra que figura en la Torá como cuál es el nombre de Dios. En la Torá aparece una palabra que no se puede leer, que está prohibido leerla, pero aparte no se sabe cómo se lee. Son 4 letras, que es el tetragrama. Cada vez que aparece esa palabra es Dios. Son 4 letras, que es una I, una H, una B corta, que puede leerse como O o U, y otra H. Es el famoso tetragramatón. Son las 4 letras que conforman el nombre inefable de Dios, que nadie sabe cómo se puede leer. Muchos al ser una I, H, B, H, algunos leen Yehová. ¿Te das cuenta? De ahí la palabra Jehová. Es una forma de leerlo, pero en la tradición judía, cada vez que aparece esa palabra en la Torá, hay que leer Adonai, no dice Adonai. Adonai quiere decir mi Señor. Es uno de los tantos otros nombres de Dios, pero el nombre que figura en la Torá es ese. Y a mí me fascina, porque esas 4 letras son la forma la forma de leer 3 palabras, que es Ayá, Ové y Yé, que es pasado, presente y futuro. Es el tiempo infinito. Es la totalidad de lo que existe. Pero además, si uno quisiera leer esas 4 letras, I, H, O, H, la única forma de leerla es así, mira. I, H, O, H. Eso es Dios. Es la respiración. Es cada vez que inspiras. El problema es que generalmente respiramos de manera mecánica y no le damos ni 5 de bolilla a eso que hace que vivamos. Lo que hace que vivamos, que sí, lo podemos ver científica y mecánicamente, cómo los pulmones hacen así y tener nuestra vida tranquilo. Cuando vos frenás y podés pensar tu respiración, si podés darle valor a cada vez que inspirás, te das cuenta que cosas que haces de manera mecánica las podés hacer de manera consciente. Vos podés pensar la respiración y dejar y continuar y hacerlo más lento y darle valor a cada instante y a cada segundo de tu existencia. Yo creo que Dios habita en ese lugar, en la capacidad de cada ser humano de darle valor a cada minuto de la vida y ver qué haces con ese minuto. De formación absolutamente personal, por formación cristiana, por tradición cristiana, ese Dios que vos estás contando no se parece al que a mí me contaban y en el que no creo, pero se lo contaba con total bondad, era la total bondad. Si existiera ese suspiro o este Dios de total bondad, ¿por qué permite el 7 de octubre pasado? Bueno, primero te quiero decir que en el Dios que vos no creés, yo tampoco creo. Y mira que dije que creo sin dudas. Es más, en el Dios que no creen, la mayoría de las personas que no creen en Dios, yo tampoco creo. Que es el Dios que nos vendieron de chicos. De chicos nos vendieron una imagen de un Dios vestido con una túnica blanca en una nube, mirando a ver cómo te portás. Y si te portás mal, manda un rayo. Y si te portás bien, te da un premio. Pasan los años y uno se da cuenta que no funciona, que no era tan así, que no hay nadie vestido de blanco en las nubes. Entonces debe ser que no existe Dios.
Y quizá lo que no existe es nuestra forma de entender que uno tiene que crecer también en la espiritualidad y la teología. Es parecido a cuando en la primaria, en primero o en segundo grado, la profesora de matemática te decía que 2 menos 5 no se puede. En segundo grado no se puede. No, claro, números ¿Era negativos no son. ¿Era una mentirosa? No, no se puede. Para esa edad no se puede. Claro. Bueno, vas creciendo y vas entendiendo que la matemática se tiene que desarrollar según la edad que tenés. Pero hay muchas cosas que nosotros nos detenemos en los que nos dijeron en segundo grado, como los cuentos acerca de Dios. Y uno creo que tiene que evolucionar en su búsqueda y en su duda. Y acerca de la bondad, y dónde estaba el 7 de octubre, yo creo que esa bondad uno la puede descubrir cuando realmente respira profundamente y se da cuenta que uno es ese elemento y esa herramienta para desplegar cosas buenas en el mundo. Y perdóname, Claro. porque para responder lo último, ¿dónde estaba el 7 de octubre? Echarle culpas a un Dios o a cualquier otra cosa exterior al horror que puede generar un ser humano es quitarle la responsabilidad al ser humano. El 7 de octubre la responsabilidad absoluta y total fue del odio infundado de un grupo de personas que son los delincuentes, no de Dios. Si es que el Dios existe en este suspiro, yo te elegiría como abogado porque lo has hecho, lo has defendido de una manera. Entonces, una más sencillita. ¿Y cuál es el sentido de la vida? No es que la pregunta no es cuál es el sentido de la vida, sino cuál es el sentido de tu vida. Porque por supuesto que la vida tiene un sentido. El sentido, la palabra sentido tiene que ver con la dirección, con el rumbo, con el adónde. Cuando uno entiende que hay un comienzo, entonces hay un fin. Pero la palabra fin no necesariamente es cierre, sino un fin. Ahora ese sentido lo tiene que buscar cada uno. Claro que existe el sentido. El tema es si uno se frena y se queda a buscarlo. Muchas veces de pronto nos estremecemos y empezamos a hacernos estas preguntas ante la muerte, cuando nos atraviesa una pérdida. Cuando alguien parte, uno queda partido. Y en ese quiebre interno nace la duda. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se murió? Si era bueno, si rezamos un montón, si creía, si hizo cosas buenas, si era joven, si no era tan viejo. ¿Por qué? Si no estaba enfermo, por lo que sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y la muerte genera un mundo de preguntas, sin respuestas, porque es un misterio. Es un misterio, y los misterios no tienen respuestas. Ahora, a veces creemos que lo contrario a la muerte es la vida, y es un error. Lo contrario a la muerte es otro misterio, es el nacimiento. Nacemos rodeados de preguntas sin respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en esta familia? ¿Por qué en esta década? ¿Por qué en este lugar del mundo? ¿Por qué? No hay respuestas. Vivimos entre dos misterios. A cambio del milagro que nos dan por haber nacido, nos aseguran una sola cosa que sí va a pasar a lo largo del corto o extenso tiempo de vida que tengamos. Una sola cosa nos aseguran que va a suceder. Y es que en algún momento vamos a morir. Ninguna otra cosa en el medio está escrita en ningún lugar. Una sola cosa nos dan por segura a cambio del milagro de haber nacido. Y sin embargo, vamos por la vida pensando que justo eso nunca va a pasar. Lo único que teníamos por seguro, eso seguro que no va a pasar. Y cuando pasa, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? Y en algún lugar era la última y única respuesta que sí tenías. Es por eso que ese fin se tiene que transformar en oportunidad, para ver cuál es el legado, el mensaje que voy a dejar durante todo este tiempo. ¿Cuál va a ser la huella? ¿En qué va a ser distinto el mundo a partir de que yo pude habitarlo? Y cuando dice el mundo, no hace falta el mundo. El mundo es la cuadra de tu casa, es tu living, es tu pareja, es tu hijo,
¿Es la escuela de la esquina? ¿O es tu programa? Ese es tu mundo. ¿Qué va a cambiar el universo porque yo estuve acá? Cada uno es la búsqueda de su propio sentido. Es tan hermosamente existencialista lo que plantea. Existencialista pensando en Sartre, esta cosa de lo único cierto es aquello, estamos arrojados a la vida, él dice arrojados, o sea, Sí. bueno, no tenemos, no digo más remedio pues suena feo, pero no tenemos más otra cosa que hacer que darle este sentido a la vida de uno para que el mundo la encuentre. Y el único problema es que me estropeaste la última pregunta que hago inevitablemente en este programa, que es, ya dijiste que es un misterio, ¿Ya pero termina? vamos. ¿Ya cerramos? Ya ¿Ya está? 50 y pico minutos No. hablamos, sí. Yo pregunto desde que, en realidad este programa es una gran excusa, ya casi en charla de amigos, para hacer solo esta pregunta a rabinos, curas, políticos o quien sea. Nos morimos y ¿qué pasa? Nos morimos y seguimos vivos de una manera diferente. Mira, la palabra vida en hebreo solamente existe en plural. No existe la palabra vida en singular. ¿Y en se hebreo. dice? Jaim. Dice lejaim. Sí, ¿Viste que Lejaim. sabías más palabras, viste? Sí, Lejaim. Lejaim. Y Seir. Se traduce por la vida, pero todas las palabras en hebreo que terminan en im es plural. Es como la S en castellano. Solo existe en plural, Jaim. Pues tenemos muchas vidas diferentes. Tenemos muchas vidas que viven adentro de nosotros, de historias, de personas que ya no están, de personas que están adentro tuyo. Hay muchas vidas. Uno tiene diferentes vidas según el tiempo de la vida que está. No tenemos la misma vida que a los 20, que a los 8, que a los 40, que la que vamos a tener. Y cuando uno muere nace otra vida, diferente, distinta. No como la que quisiéramos. Pero vivos si logramos hacer algo que es muy importante y que tiene que ver con el sentido, que es aprovechar una de las herramientas que nos dan a cambio de la muerte. Nos dan dos herramientas a cambio de la muerte. Una es la de la memoria, que es una herramienta fantástica y muy compleja, muy difícil. Porque la memoria juega un juego propio. No sé si te diste cuenta que justo eso que te tenés que acordar, Obvio. te lo olvidas. Y era muy importante ese llamado, ese te lo olvidaste. Y eso que querés olvidarte, porque necesitas sacarlo de tu mente, vuelve. La memoria es un arte. Y cuando alguien muere y cuando alguien parte, nace el arte de aprender a recordar bien. Es un arte. Y la segunda herramienta que nos dan es la del amor. Cuantas más acciones de amor desparrames, vas a poder ingresar dentro del alma de más personas. Ese alma va a ser un poquito más grande porque vos estás ahí adentro. Y ahí está el elixir de la eternidad y de la vida eterna. Y del sentido, del habernos reproducido en amor. Cuando uno muere, son las personas a las que amamos las que se entristecen profundamente, pero logran darnos continuidad según lo que hayamos hecho en vida, ¿no es cierto? Y ahí es donde uno descubre que lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor es el dolor. Cuanto uno más ama, tiene que ser que más le va a doler. A más amor, más dolor. Pero si te duele mucho una partida de alguien, quiere decir que tuviste la enorme bendición de haber amado mucho. Y eso no pasa siempre. Nada menos. Ha sido especialmente emocionante entrevistarte. Luis, una bendición, una Igual. alegría encontrarnos. Que sea la Igual. primera de muchas. Y que ojalá, cuando sea grande, yo voy a hacer un programa solo de esto. Gracias. A vos.